Hola, ¿cómo están? Eh, bueno, esta presentación no es mía, es de la profesora Rosa María García Jimeno del Departamento de Bromatología y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Córdoba, pero es una presentación muy ilustrativa acerca del concepto que yo quiero manejar con ustedes, que es microbiología predictiva. Entonces, no vamos a ver todo porque hay conceptos que yo no conozco y no manejo, pero vamos a ver toda la presentación. Quiero decir, no voy a poderles explicar a detalle lo que contiene, puesto que la verdad no son conceptos que yo maneje, pero sí quiero que vean ustedes en qué consiste la microbiología predictiva, cuáles son sus principios, cómo nos sirve, y por qué es importante saber acerca de ella. Bueno, ¿qué es y cómo surge la microbiología predictiva? ¿Cómo se hacen los modelos? ¿Qué tipos de modelos hay y qué aplicaciones tiene en los alimentos? Eso es lo que esta presentación responde. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es la microbiología predictiva? Y la microbiología predictiva comprende el estudio de la respuesta del crecimiento o de la inhibición de los microorganismos que crecen o se multiplican en los alimentos en función con los factores que les afectan, tales como la temperatura, el pH, los gases presentes en la atmósfera, etcétera. Y a partir de tener estos datos, predecir lo que sucederá durante el almacenamiento del producto o durante las diferentes eh, factores o características del procesamiento a los que va a ser sometido el producto. Ya conocemos, ya hemos hablado de la teoría de los obstáculos, a partir de que nosotros combinamos el control de diferentes factores, los microorganismos van teniendo menos oportunidad de sobrevivir. Entonces, si nosotros controlamos la temperatura, el pH, el agua disponible, el coeficiente de agua que está disponible, así como el potencial óxido de reducción, entre otros factores, nosotros podemos ir teniendo un número cada vez menor o tener inclusive eh, una selección con respecto a cuáles son los microorganismos que van a estar presentes en nuestro alimento. Vimos nosotros ya los factores intrínsecos, que son los nutrientes, pH y capacidad tampón o de absorber o de neutralizar tanto el pH ácido como el pH alcalino, el potencial óxido de reducción, el coeficiente de actividad de agua, los constituyentes de los antimicrobianos, estructuras antimicrobianas. Vimos también factores extrínsecos o ambientales, como la humedad relativa, la temperatura o la atmósfera gaseosa. No vimos, omití mencionarle los factores implícitos, que son adicionales a los intrínsecos y a los extrínsecos, que son velocidad de crecimiento específico de cada microorganismo, sinergismo, es decir, cómo se pueden combinar para potencializarse o cómo se pueden combinar algunos factores también para potencializar su efecto. Antagonismo, es decir, cómo se neutralizan ya sean los microorganismos o los factores intrínsecos y extrínsecos. Y el comensalismo, es decir, cómo algunos microorganismos pueden convivir diferentes especies para formar comunidades, las cuales normalmente se manifiestan a través de algo que conocemos como biopelículas o biofilmes, que es la forma, digamos, eh, óptima de combinación para ellos, que les da estabilidad, resistencia y pueden soportar mejor los factores que nosotros queremos modificar. Y algo que hemos también mencionado es, bueno, los métodos de procesamiento, los métodos de conservación, que son factores que están contenidos dentro de los procesos de elaboración o tratamientos a los que son sometidos los alimentos, tales como el cortado en rodajas, el molido, el picado, el lavado, el envasado, la irradiación, la pasteurización, entre otros. Bueno, ¿cómo se hacen estos modelos predictivos o cómo se hace la microbiología predictiva? Se tiene que hacer un diseño de qué es lo que nosotros vamos a combinar, a medir, a predecir, acumular datos,
es decir, se tienen que ir registrando datos de mediciones, evaluaciones en diferentes condiciones y en las combinaciones de estos factores y ajustar la curva de crecimiento o de inhibición. Una vez que tenemos esto, podemos desarrollar un modelo, el cual hay que validarlo, es decir, ver si realmente corresponde esta predicción con lo que nosotros estamos observando en los modelos, ¿sí? Y a partir de ahí, poder tener capacidad para hacer predicciones. Ahorita vamos a desglosar esto que se ve en la imagen. Es una gráfica tridimensional. Perdón. Entonces, bueno, se tiene que plantear una estrategia para un diseño de un experimento en donde se vayan combinando diferentes factores. Por ejemplo, tenemos un pH de 4.6, uno de 6 y uno de 7.4, temperaturas que van de 5 hasta 30 y porcentajes de concentración salina. Y entonces vamos a ver en cuáles de estas condiciones es donde se desarrollan mejor o en qué momento se inhiben los microorganismos. Entonces, definimos el objetivo del experimento, enumeramos todas las variables y el grado de importancia, establecemos rangos de fluctuación de variables, seleccionamos el medio o el sustrato, determinamos las características del inóculo y observamos si hay competencia con otros microorganismos. Una vez que tenemos datos acumulados, podemos empezar a hacer gráficas, por lo pronto sencillas, en cuanto a crecimiento logarítmico, por ejemplo, a lo largo del tiempo. Esta es una de las más sencillas que hacemos. Tenemos que conocer cuáles son las gráficas o las curvas de crecimiento microbiano en diferentes condiciones, de temperatura, de humedad, etcétera, a lo largo del tiempo, ¿sí? Hemos dicho que conforme nosotros vamos controlando estos factores, pues podemos alargar el inicio de la fase de reproducción o la fase de crecimiento logarítmico, etcétera, ¿no? Es decir, podemos modificar, eso es lo que hemos estado diciendo, como conociendo las condiciones microambientales, pues podemos modificarlas para que el crecimiento de los microorganismos, su multiplicación se vaya dando lo más lento posible y además en un número controlable. Esta acumulación de datos la podemos hacer a partir de mediciones directas, de recuentos en placas, lo cual, bueno, requiere material, tiempo y esfuerzo, o podemos hacerlo en modelos de simulación a través de métodos indirectos. Normalmente tenemos que comenzar con métodos directos, pero una vez que ya tenemos algunos datos, podemos empezar a jugar un poquito con la información y desarrollar modelos que nos predigan qué es lo que va a pasar. Esto a través de pues, equipos que nos den un método instrumental. Tenemos, por ejemplo, métodos eléctricos como la conductancia o la impedancia, la turbidimetría, la citometría de flujo, la bioluminiscencia, la espectroscopía de infrarrojos, en donde nosotros hacemos evaluaciones de la cantidad de microorganismos que están presentes y lo podemos ir haciendo en diferentes condiciones. Entonces, bueno, vamos a escoger el que nos dé mayores ventajas, tales como la rapidez, la fiabilidad, métodos que sean no destructivos y económicos, como el caso de la turbidimetría. Podemos ir haciendo ajustes en la curva. Tenemos datos experimentales, hacemos ajustes y desarrollamos nuestros modelos primarios en cuanto al crecimiento logarítmico, los tiempos de fase de adaptación, de tasa de crecimiento y la densidad máxima de población. ¿Cuáles son los parámetros cinéticos que normalmente debe de estimar un modelo? Pues la tasa de crecimiento específica máxima, el tiempo de generación o tiempo de duplicación, bueno, el tiempo de generación es en cuánto tiempo se va a generar, en cuánto tiempo se va a duplicar y en cuánto tiempo se va a adaptar el tiempo, periodo lag. También el tiempo en alcanzar un determinado nivel, unidades formadoras de colonias, por ejemplo, que son las que pueden ser nuestros
críticos, tiempos, límites críticos establecidos, límites máximos permitidos, y el tiempo en incrementarse en 2 unidades logarítmicas. Estos nos sirven más adelante para calcular o establecer, por ejemplo, la duración del periodo o del tiempo que se va a utilizar aplicando una determinada temperatura para la pasteurización. Entonces, bueno, en general, esto es un modelo que ya nos está explicando que en general, manteniendo un mismo tiempo, si nosotros modificamos la temperatura, mientras más cerca de la temperatura óptima, suponiendo que estuviéramos hablando de mesofílicos, mientras más cerca estamos, la tasa de crecimiento exponencial es más rápido, ¿sí? O sea, todos estos periodos se acortan, tenemos más rápido este valor, ¿sí? Es el mismo sustrato, entonces normalmente no vamos a rebasar el número, vamos a llegar a un número tope porque no puede haber más que eso, ¿sí? Pero esto, conforme bajamos la temperatura, se va retrasando, la curva es un poco más baja, se suaviza, ¿sí? Lo mismo a 10 grados centígrados. En teoría, a los 4.4 grados centígrados, esto tendría que ser recto, ¿sí? Y nosotros podemos ir suponiendo cómo está en 12, 13, 14, etcétera, con base en estos resultados, ¿sí? Cuando la temperatura aumenta, también la tasa de crecimiento aumenta, ¿sí? Entonces vemos, por ejemplo, aquí, que esta curva es recta aquí, tiene una inclinación, esta tiene más inclinación y esta todavía más, ¿sí? Es decir, conforme la temperatura baja, la tasa de crecimiento es menor y conforme la temperatura aumenta, la tasa de crecimiento también aumenta. Cuando la temperatura aumenta, el tiempo de adaptación disminuye. Entonces, se adapta más rápido conforme más temperatura o la temperatura es más alta, digamos, ¿sí? Vemos que este periodo lag, que está aquí, es muy corto en la línea verde a 25 grados centígrados, un poquito más largo en la línea rosa, 15 grados centígrados, y bastante más largo en la línea azul, a 10 grados centígrados. Entonces, ¿qué podemos modelar? La tasa de crecimiento, la fase de adaptación, el nivel máximo de crecimiento, en diferentes condiciones de temperatura, de pH, de conservadores, de ácidos orgánicos, de dióxido de carbono, o de competencia entre microorganismos. Y podemos hacer toda una serie de modelos secundarios que no manejo y que no se los puedo explicar, pero que son aquí mencionados como la ecuación de Arrhenius, el modelo de raíz cuadrada, el modelo de respuesta en superficie, redes neuronales, etc. ¿Cómo se valida el modelo que se desarrolla? Bueno, se requiere una validación matemática a partir de la cual se pueda verificar la precisión de los modelos generados, es decir, tenemos que ver si realmente yo bajo esa temperatura voy a tener tal crecimiento y tal inclinación, etc. Tenemos que validarlo en el alimento, o sea, no solamente la parte teórica, sino ahora ya en el alimento. Demostrar que estos modelos predicen con exactitud el comportamiento de los microorganismos durante el procesado, almacenamiento y distribución. Y tenemos datos observados, el método, los índices, la representación gráfica como las que vimos aquí, y los criterios de decisión. Tengo que bajar la temperatura, no puedo bajarla, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Y entonces tenemos aquí, por ejemplo, jamón cocido, evolución de Escherichia coli o 157H7 en productos cárnicos cocidos. Y vemos diferentes temperaturas en este modelo. ¿Sí? Tenemos 2.3 grados centígrados, que es aquí vemos temperatura de refrigeración, y vemos que con nuestro modelo prácticamente no hay crecimiento. ¿Sí? Estamos combinando temperatura, tiempo y crecimiento logarítmico. Mientras que a 6.5 grados centígrados, arriba de los 4.4, esto se alcanza, pero en un menor número, ¿sí? Y a temperatura de 10 grados centígrados, que es la línea amarilla, a partir de 10, 13 y 17 ya no hay tanta variación. Es muy parecido el resultado, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que, por ejemplo, si el costo de refrigeración fuera alto y me cuesta mucho mantener a 10 y estoy conforme con ese número logarítmico, podría yo quedarme con 17.7, que es una temperatura mucho más barata para obtener un resultado. Sí, aquí veo que las diferencias entre 13 y 17
pues ya no existen, ¿sí? Y solamente existe entre 10 y 13, ¿sí? Entonces, yo voy a tomar un criterio, una decisión con base en los resultados. ¿Cómo se valida? Bueno, una cosa es la tasa de crecimiento que uno predice y otra es la tasa de crecimiento que uno observa, ¿sí? Y podemos establecer una línea a partir del cual tenemos un lado seguro, donde tenemos unos ciertos valores, y un lado de peligro, en donde posiblemente estos valores ya pueden ser indeseables. ¿Cómo se hace la predicción? Bueno, la predicción es el objetivo práctico final y vamos a hacerlo a través de elaborar gráficos y predicciones. Podemos utilizar modelos, existen modelos de cómputo, de hecho, aquí no. Bueno, se supone, me parece que si no está en proyección, sí podemos dar clic y podemos ir a ligas donde nos pueden llevar algunos modelos. Varios ya no existen porque la presentación no es nueva, es antigua, pero podemos buscarlos por su nombre. Algunos están en línea, durante mucho tiempo fueron gratuitos, no sé si ahora ya se esté cobrando, habría que verlo, ¿sí? Pero en estos modelos nosotros ponemos la información y jugamos un poquito a qué podría pasar, ¿no? De acuerdo a su finalidad, tenemos modelos matemáticos que son probabilísticos, que nos permiten usarlos para microorganismos patógenos, por ejemplo, Clostridium botulinum. Se calcula cuál es la probabilidad de que se llegue a producir la toxina. O modelos cinéticos, que se usan no para los patógenos, sino para los microorganismos alterantes, en donde, por ejemplo, podemos evaluar Lactobacillus plantarum y vamos a buscar predecir cuál es el tiempo de generación, la tasa específica de crecimiento o el tiempo de adaptación, para saber cuál va a ser la vida de anaquel del producto en las condiciones que nosotros vamos a tener. Bueno, tenemos modelos matemáticos de acuerdo a su fundamento matemático y podemos tener modelos empíricos que nos ajustamos o que se ajustan a partir de los datos que se obtienen experimentalmente, y los modelos mecanísticos, así se llaman, que parten de una base teórica biológica. O sea, ya conocemos las condiciones del microorganismo y suponemos que en tales condiciones va a ocurrir tal cosa. Hay un esquema propuesto por Whiting y Buchanan en 1993 que habla de modelos primarios, secundarios y terciarios, siendo los primeros cambio en el número de los microorganismos en el tiempo bajo ciertas condiciones ambientales a través de 3 ecuaciones o 2 ecuaciones y un modelo lineal. Modelos secundarios que nos dicen cambios en los parámetros de crecimiento frente a condiciones o factores ambientales, modelos de raíz cuadrada, ecuaciones polinómicas y redes neuronales. Y los modelos terciarios que no nos meten en este problema, ellos ven cómo lo resuelven a través de programas informáticos. Entonces, aquí tenemos estos que son los modelos terciarios, nos metemos a estas páginas y podemos buscarlos. Insisto, cuando no está en modo de presentación, en PDF que se los voy a compartir, ustedes le dan clic y pueden explorar un rato estos. Tenemos aquí un modelo primario, ¿sí? Tenemos lecturas por absorbancia y tenemos resultados de 2 autores en términos de absorbancia y tiempo. Este es un modelo primario. Un modelo secundario donde están desarrollando la ecuación de Radkowski, que es esta, es cuadrada de mu, es igual a esto. La verdad no conozco la fórmula, entonces ni se las explico. Pero esto es lo interesante, los modelos secundarios. Podemos, a través de las computadoras, dar este tipo de respuestas en donde vemos superficies y vemos diferentes modelos predictivos, por ejemplo, el modelo predictivo generado por computadora, en veces de logaritmo y tasas de crecimiento derivados de un modelo matemático predictivo, en donde están conjuntando aquí diferentes factores, ¿sí? Este es el crecimiento logarítmico, esto es la concentración de sal, esto es pH, y entonces combinan estos factores, y entonces conforme menor concentración de sal, conforme se va moviendo para acá el pH, hay un mayor crecimiento, y esto es a mayor concentración de pH, a mayor concentración, bueno, mayor
a un nivel de pH más cercano a la neutralidad, pero mayor concentración de sal, pues el crecimiento bacteriano baja. ¿Okay? Bueno, si tenemos esto, por ejemplo, también aquí concentraciones de sal y pH, aquí están al revés, y tasa de crecimiento logarítmico, pues entonces vamos a tener estas curvas como de campana. ¿Ok? Bueno. En cuanto a los modelos secundarios, está también el de redes neuronales artificiales. También tenemos los factores que ya habíamos mencionado, capa de entrada que es temperatura, pH, concentración de cloruro de sodio, el nitrato de sodio, y podemos irlos combinando y estas combinaciones nos van dando esto, estas capas ocultas que no sabemos exactamente qué ocurre, pero que al final nos permiten establecer un parámetro de crecimiento, que pueden ser número de niveles o capas, número de neuronas por capa, grado de conectividad entre nodos y pesos, y tipo de conexión entre neuronas. Este es un modelo probabilístico un poco más claro que el otro que veíamos hace rato, curvo, pero es exactamente la misma. Aquí vemos combinación de pH, cloruro de sodio, en concentración, en porcentaje, y nitrato de sodio, también, en miligramos por gramo. Y entonces vemos acá 0, aquí también 0. Entonces, si no hay concentración de sodio, de cloruro de sodio ni nitrato de sodio, y tenemos un pH relativamente ácido, pues tenemos un número más elevado, ¿sí? Y puede ir bajando, no solamente para acá, sino para acá y también para acá, conforme vamos incrementando el porcentaje de la concentración de cloruro de sodio y de nitrato de sodio, ¿sí? Y conforme el pH también se va acercando, va subiendo un poquito. Entonces aquí está el efecto del pH, cloruro de sodio y nitrato de sodio en el crecimiento de Clostridium botulinum a 35 grados centígrados. Aquí la temperatura es estándar y vemos este diagrama. Este es mucho más complejo. Aquí están combinando actividad de agua, temperatura, y estamos viendo para diferentes microorganismos, estafilococos, alobacterias y hongos, y estamos viendo el desarrollo, bueno, en el almacenaje, condiciones de almacenaje, de contaminación, perdón, basada en la medida de características de crecimiento, ciertos tipos de hongos y bacterias. Bueno, son levaduras más bien y bacterias. Ahí está la fuente, ¿no? Pero aquí lo importante es, vamos viendo cómo una actividad de agua de 1, esto es muy alto y va bajando, ¿sí? Aquí la temperatura tiene un ligero pico y luego empieza a bajar, baja para ambos lados, ¿sí? O sea, esta es la óptima y va bajando para ambos lados. Y también con respecto a, este es el número de los microorganismos, digamos, ¿no? De los cultivos. Y bueno, estos son los programas de cómputo. Estos estoy seguro que ya tienen versiones mucho más modernas, pero lo importante aquí que veamos es que nosotros podemos jugar a que si tenemos condiciones aerobias o anaerobias, vamos dando rangos de temperatura, aquí lo vamos moviendo, está 37.5, pH, le podemos poner máximo 8.5, mínimo 4.5, aquí está 6.5, concentraciones de cloruro de sodio, la mínima 0.5 y la máxima 5, o de nitrato de sodio, ¿sí? Y entonces tenemos la población, los logaritmos, las unidades formadoras de colonia iniciales, y entonces podemos calcular todos estos factores y vamos viendo los parámetros de crecimiento, la duración de las fases en horas o en días, es equivalente, tiempo de hora de generación y tiempo de nivel que nosotros nos interesa llegar máximo, es el límite el que nosotros esperamos, ¿no? Y esto se grafica de esta forma. Entonces, a partir de estos modelos, nosotros jugamos y podemos saber cuál es el número de horas en el cual van a ocurrir las cosas que estamos nosotros esperando, ¿sí? Podemos verlo en escalas de horas o de días, es igual. Otro muy parecido, pero aquí vemos diferentes
microorganismos combinados, ¿no? Entonces, estamos viendo, aquí nosotros podemos combinar. Vamos a ver qué nos dice el modelo de cómputo con respecto a este desarrollo, cuáles son más afectados, cuáles son menos afectados, cuándo están cultivados o cuando están presentes en forma combinada, digamos, con diversos microorganismos. Este es otro. Este me parece que sigue estando vigente. La dirección probablemente no sea, pero lo podemos buscar por los nombres y yo creo que sí los podemos encontrar. Tal vez podamos hacer mañana esto, lunes, un poquito jugar con esto. Y estos otros, ¿no? También. Entonces, bueno, otros y otros. Aquí varias formas de ponerlo, diferentes temperaturas, horas de almacenaje, grados centígrados, Celsius, etcétera, ¿sí? Y cómo se desarrollan los modelos, que es lo que esperamos. Aquí están las direcciones y sí, se puede ir inclusive con la pantalla puesta, ¿sí? Insisto, algunas de estas yo estuve intentando y ya no están, pero vamos a ver si buscando directamente por el nombre de la página podríamos llegar. Y si no, no es tan importante. Lo importante un poco es que veamos cómo se pueden hacer estos modelos a partir de los resultados que tenemos de laboratorio. Y puede ser una buena idea hacer este ejercicio inclusive con algunos experimentos. Hicimos alguna tesis así hace algunos años, la estoy buscando, son de las cosas que tengo en la facultad. Si la encuentro se las voy a compartir, donde estuvimos viendo con dos alumnos. Uno era, estuvimos jugando con leche para ver cómo se modificaban los factores físico-químicos a diferentes temperaturas y tiempos, a temperatura ambiente, mejor dicho, durante diferentes momentos. Y el otro fue estuvimos probando una prueba, la prueba de inmunodifusión en agar para identificación de especie, que es una prueba que se estaba probando, que se estaba proponiendo para la norma oficial de jamón. Y entonces la objeción fue, perdón, pero la temperatura que se elabora el jamón me parece que la prueba ya no sirve. Y entonces comprobamos que esto era cierto. Es la tesis de la doctora Juliet González, perdón. Y entonces hicimos estas pruebas, bien sometiendo a diferentes temperaturas, y pudimos ver que efectivamente la técnica a cierta temperatura ya no funcionaba y se tenía que hacer una modificación. Esto creo que es importante considerarlo siempre, ¿no? Y estas son las cosas que yo quiero que ustedes se lleven, que se queden en mente de la parte de la importancia de la ecología microbiana. Es decir, ¿para qué nos sirve todo lo que vimos? Bueno, para predecir qué es lo que puede ocurrir en los alimentos, qué es lo que podemos encontrar, y cómo podemos nosotros modificar o en dónde apretar para que no se presente lo que esperamos, que es aquí lo que mencionan, ¿no? Conjunto de condiciones en función de la temperatura, pH, cloruro de sodio, bajo las cuales E. coli es capaz de crecer o no, ¿sí? Y entonces aquí vemos cuáles son los límites. Aquí está en un bajo nivel, aquí está en alto nivel, ¿sí? Entonces nosotros podemos establecer cuáles son esos límites. Aquí vemos otro. Aquí rojo, no queremos que llegue aquí, entonces tenemos que mantenerlo en estos niveles, ¿sí? En computadoras, pues nos sirve con fines didácticos, mostrar a personas no técnicas o especializadas qué pasaría si descuidamos algún factor, la temperatura en el transporte, que es común, que te apagan el Thermo King, y qué va a pasar. No podemos hacer estos modelos o mostrárselos. En Estados Unidos, por ejemplo, E. coli, en 1982 se presentó un brote por consumo de ternera insuficientemente cocinada. Había buenas prácticas de fabricación, análisis de peligros y puntos críticos. Y entonces se tuvo que hacer todo esto, evaluación, control y comunicación del riesgo, para identificar el peligro, la exposición, etcétera, en cuáles tenían que ser las condiciones, ¿sí? Se encontró cuál era el punto crítico, cómo se tenía que controlar,
cuál era la temperatura, y esto se puede hacer mediante justamente los modelos. ¿Por qué? Porque E. coli o 157H7 pues es un peligro potencial que puede venir en la carne de res. ¿Sí? Identificación del peligro, el microorganismo que se va a determinar y que constituye un peligro potencial en el alimento. ¿Cuáles son las características generales? Que es un bacilo gram negativo con flagelos peritricos, aerobio, anaerobio facultativo, oxidasa y catarasa negativo. Los serogrupos de E. coli, aquí ya pertenece a E. coli a 157H7, etcétera, ¿sí? Los factores de virulencia, no los voy a desglosar. Incidencia de la enfermedad, por ejemplo, en Barcelona ocurrió un brote con 158 afectados en septiembre del año 2000. Identificación del peligro, pues son todas estas especies, incluidos los seres humanos, pero a nosotros nos interesa el ganado bovino porque se puede llegar a presentar a través de leche, carne y sus productos o por contaminación fecal. Evaluación de la exposición, estudio de la inactivación o multiplicación de E. coli o 157H7 durante el proceso de fabricación, producción de materia prima, elaboración del producto, envasado, distribución y el consumidor, y hacer el modelo predictivo en todas y cada una de estas etapas para saber en dónde nosotros vamos a poder limitar la exposición. Evaluación del riesgo, caracterizando el peligro. La enfermedad es producida por E. coli o 157H7. Los factores que influyen en el crecimiento y supervivencia de E. coli es temperatura, pH y AW. Relación dosis-respuesta, estudios epidemiológicos. Y 100 células es la dosis infectante. Es decir, necesitamos que el individuo, para que se enferme, consuma 100 células. Ese es nuestro número crítico. ¿Cómo se caracteriza el riesgo? A partir de la estimación de la probabilidad de que este peligro se presente y de la severidad de los efectos adversos sobre la salud. Identificación del peligro, evaluación de la exposición, caracterización del peligro, incorporando al estudio las estrategias para controlar el riesgo y estudiando el porcentaje de reducción de la enfermedad a partir del establecimiento o la aplicación de las medidas. Se evalúa la exposición, se comparan los modelos predictivos en donde se maneja en jamón de cerdo un pH de 6.35, cloruro de sodio de 1.84%, nitrato de sodio de 30 partes por millón, a partir de 2 células por gramo de alimento, y a estas con temperaturas, ¿qué es lo que puede ocurrir? Si ya vimos unas gráficas más o menos de la temperatura 13.5 grados. En el modelo de redes vemos la tasa de crecimiento de esta temperatura, que es la temperatura que tenemos nosotros en nuestras condiciones. Y entonces podemos saber en qué momento se va a alcanzar la dosis que puede llegar, o cuánto es lo que se va a tener de dosis a partir del momento en que sea consumida. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? En diferentes modelos de predicción. ¿Sí? Podemos estimar la vida comercial observada a través del análisis sensorial, calidad sensorial global, y la vida comercial predictiva a través de los modelos secundarios, ¿sí? De este tipo. Se encuentra entre 10 a la 6 y a 10 a la 8 unidades formadoras de colonia, como resultado de esta fórmula. Observamos o comparamos, mejor dicho, a diferentes temperaturas, diferentes productos como pollo, pavo y jamón, la vida comercial observada en días y la predicha, y vamos viendo si hay o no una coincidencia. Y tenemos también ciertas temperaturas como 17 grados centígrados, las variaciones en términos de concentraciones de cloruro de sodio. 0 tiene un desarrollo mayor, 1.2 un poquito menos, 2.4 un poquito más bajo todavía, ¿sí? Las condiciones de pH y nitrato de sodio en este caso son las mismas, y lo único que va cambiando es la temperatura en donde nosotros tenemos el nivel que tenemos como máximo, que establecimos nosotros como máximo.
Esto nosotros lo vamos desarrollando y jugando con estos modelos. Temperatura de almacenamiento de alimentos perecederos. Esto es otra forma muy sencilla. El tiempo en días para un incremento de 10 a la 2 en el crecimiento de Salmonella, Listeria, monocitógenos, Staphylococcus aureus, en carne rebanada cocida, sometida en diferentes rangos de temperatura, de 1, 2, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y hasta 15. Y vemos el número de días para un incremento de 10 a la 100 en el crecimiento de Clostridium botulinum, Salmonella, Listeria y Staphylococcus, a partir de 10 unidades formadoras de colonias. También, por ejemplo, materia prima contaminada con diferentes patógenos, podemos ver cuál de ellos tiene mayor capacidad para reproducirse en las condiciones que nosotros vamos a plantear, qué probabilidad tenemos de que crezca en las condiciones que nosotros tenemos, y podemos estimar el efecto del procesado sobre estos patógenos sin necesidad de recurrir a muestreos, análisis, etc. O sea, esa es la idea, ¿no? Que lo podamos hacer. Aquí está, vemos cómo se alargan, otra vez en diferentes concentraciones de sal y de pH, ¿sí? Concentraciones de sal a 4.3, o aquí tenemos esta, ¿sí? C. En fin, sobre aeromonas hidrofila. Terminación de puntos críticos. ¿Qué ocurriría si se perdiera el control de una determinada etapa del proceso consistente en mantener una temperatura de 7 grados Celsius durante 15 minutos, necesarios para mantener Streptococcus aureus a niveles aceptables? Entonces aquí tenemos las diferentes temperaturas, el tiempo en minutos, o mejor dicho, el número de unidades formadoras en diferentes tiempos. Y podemos valorar las consecuencias microbiológicas del proceso y determinar objetivamente qué etapas son las críticas para la calidad y la seguridad del producto. Aquí termina. Sí. Ok. Sí, esta es la última. Bueno, esta es la idea. Quería que lo vieran. Quiero que lo comentemos mañana. Ojalá puedan ver el video antes de que nos veamos. Espero que no haya quedado muy largo. Y no hay tarea. Mañana comentamos sobre esto y damos las últimas indicaciones. Nos vemos mañana o en un rato, depende de la hora que estén viendo esto. Chao.